dos cosas en el plano internacional. Uno, la crisis política en Perú y dos, el rechazo de Jerusalén por parte del Consejo General de las Naciones Unidas. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, un día, esta semana, ¿qué semana que precede a la Navidad? Bueno, estamos inmersos en una cantidad de problemas internacionales y en Panamá estamos inmersos en un debate y no nos dejan entrar en el modo Navidad. Pero bueno, vamos a darles algunas de las informaciones que pasa por el mundo. Usted recuerde este nombre que le voy a dar. Matthew Peterson. ¿Sabe quién es Matthew Peterson? ¿No ha oído hablar de él? Bueno, este es un muchacho que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominó para juez. Y en una entrevista ante el Senado de los Estados Unidos, que es la que hace las investigaciones si la persona es o no apta para la sala judicial donde va a ser enviado, es cuestionado por el senador John Kennedy, que no tiene nada que ver con los Kennedy, es otro Kennedy. Le ha hecho una serie de preguntas elementales si él había ido, iba para un juzgado penal federal, y le preguntó si usted ha ido a un juicio, usted ha hecho alguna vez algún interrogatorio, usted ha ido a algún litigio. Hombre, este muchacho no sabía de nada. Y este Peterson ayer, dándose cuenta del ridículo que había hecho, era un perfecto desconocido, él renunció porque ante las interrogantes que le hacía el Senado, que es lo que debe pasar aquí en Panamá, que los panameños que sean nominados sean interrogados por la Comisión de Asuntos de Credenciales. Bueno, este muchacho, él decidió renunciar porque no sabía de nada. El presidente Trump llama al senador Kennedy y le dice que le pedía excusas porque él no había entrevistado a este hombre. Lo había nominado para juez. Y cuando le hacen la entrevista, hizo el perfecto ridículo. No sabía de nada. Pero cuando digo de nada, de nada. Esto ha sido el hombre más famoso por lo poco que sabía para el puesto que le habían asignado. Cualquier coincidencia es pura, cualquier Así que similitud es pura coincidencia. Yo creo que aquí, bueno, ahora le hablo sobre Panamá, pero esto es lo que está pasando en el mundo. El presidente de los Estados Unidos, el Senado haciendo la pregunta que tiene que hacer a los responsables. Bien. La OEA apareció y solicitó que se volvieran a hacer elecciones en Honduras después que se hace la proclamación. Debieron hacerlo antes. Claro. Y claro, obviamente el Partido Nacional de Honduras dijo que no. Y el principal gremio empresarial, que es amigo del presidente electo o reelecto, también se opone, pero el país sigue prendido. Ahí, si no hacen elecciones nuevas, no hay legitimidad, como tampoco hay legalidad. Ninguna de las dos. La legalidad es una cosa y la legitimidad es otra. Así que Honduras va a seguir en esa crisis. Mientras en Chile, el presidente Sebastián Piñera, que ganó las elecciones ampliamente con un contundente, lo que se esperaba iba a ser una elección muy competitiva, de medio punto, resultó fue un galope completo en la recta final de Piñera. Ganó ampliamente, pero hay un problema para el presidente electo, que ayer desayunó con la presidenta Bachelet, un gesto de altura, de traspaso de mando. Bueno, era de Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet. Eso es como, el juego está entre ellos. El presidente enfrenta el problema de que él no tiene la mayoría. Hay una nueva mayoría. ¿Se acuerdan de las elecciones? Bueno, él no tiene mayoría. Su partido no tiene el control del Senado y del Congreso de Chile, de la Cámara Baja y la Cámara Alta. Como consecuencia, el presidente Piñera tiene que hacer un gabinete lo suficientemente amplio para poder cogobernar y poder instrumentar sus reformas que requieren de legislación. O sea, para poder él cambiar la legislación tributaria, tiene que contar con una mayoría y no la tiene. O sea que Chile votó por la derecha en la presidencia y por el centro izquierda en el legislativo. O sea, hizo un balance en el poder. Vamos a ver cómo esa fórmula funciona allá en Chile. Ayer, como señalaba Fernando, el Consejo de Seguridad, a petición y a propuesta de Egipto, discutió una resolución para oponerse a la decisión del presidente Trump
de que se mudara su capital, la embajada de los Estados Unidos hacia Jerusalén. Se sometió a votación y de los 16 miembros, 15 votaron a favor de la propuesta de Egipto para declarar nula la decisión del presidente Trump, pero la embajadora norteamericana, en uso de sus facultades y autorizada por el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado, vetó la resolución. Una vez más, los Estados Unidos es vetado por el mundo. Estados Unidos vetó a Panamá, pero el mundo, en aquella ocasión, vetó a Estados Unidos. Bueno, aquí Estados Unidos vetó a Palestina, pero el mundo vetó a Estados Unidos. Y esto demuestra el nivel de aislamiento en que se encuentra la política exterior de los Estados Unidos. Yo me pregunto, y fíjense que yo reconozco el derecho de Israel a subsistir libremente como Estado, sin temor a ser agredido. Yo reconozco eso, igual reconozco la necesidad de Palestina de ser Estado. Pero yo me pregunto, ¿qué ganó Israel con esta propuesta de los Estados Unidos que no ha sido radicalizar a los sectores que no quieren negociaciones? De lado y lado. De lado y lado. Porque es que los extremistas no solamente están en el lado palestino, también están en el lado israelita. Y entonces, esta decisión lo que ha hecho es inflamar, echarle gasolina a una cosa que está ardiendo. Y entonces, el mundo en general, el islámico, está en contra, pero los países aliados de Israel tradicionalmente se oponen a lo que hizo los Estados Unidos. De manera que nadie se va a mudar para Jerusalén, salvo Estados Unidos, que tampoco lo va a hacer. Yo creo que no lo va a hacer. Entonces, ¿qué ganas de cambiar esto? Y escuchando ayer al presidente de los Estados Unidos, en su intervención sobre lo que era la seguridad, el señor Trump tiene una idea de la seguridad muy sui generis. Él dice que va a invertir miles de millones de dólares militarmente para hacer fuerte a los Estados Unidos y tener un nivel de impronta y de influencia en el mundo. Influencia que está perdiendo. Políticamente los Estados Unidos está aislado. Pero fíjese lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, revisen ese discurso. Declara que los enemigos y adversarios de los Estados Unidos son Rusia y China. Ya no es uno, son dos. Dos. Mira, escuche lo que dijo el presidente de los Estados Unidos con respecto a Rusia y China, porque son los dos estados y dos potencias que atentan contra el modo conceptual democrático de los Estados Unidos. Y él lo pone, porque los Estados Unidos siempre necesitan un enemigo. Bueno, él ya puso dos enemigos para tratar de desviar la atención de las investigaciones que se hacen sobre lo que se conoce como el escándalo en Rusia con la intervención de Rusia en la campaña electoral, que está caminando a velocidad. Entonces el presidente de los Estados Unidos en este discurso establece una serie de principios y después que termina el discurso, tuitea, ¿no?, que el Dow Jones ha subido 5,000 puntos. Fíjese, esta es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos se preocupa tanto por el destino de Wall Street. Que Wall Street crezca no significa que hay desarrollo en los Estados Unidos. Lo que significa es que los ricos están haciendo más plata con los niveles de política exterior que está lanzando él. Pero el resto no está recibiendo absolutamente nada. Recuerde que Wall Street es una cosa y la economía de los Estados Unidos es otra. El señor presidente de los Estados Unidos pensaba que con este crecimiento la deuda de los Estados Unidos iba a bajar, que no tiene una cosa que nada que ver con la otra. Una cosa no. Nada, absolutamente nada. Y este nivel de especulación en este garito mundial que es Wall Street, ¿no sé? Le encanta al presidente de los Estados Unidos hablar sobre esto y sobre un futuro de los Estados Unidos que yo le auguro a los Estados Unidos siempre lo mejor, a todos los países del mundo, en particular a los Estados Unidos por el nivel de relación que nosotros tenemos con ellos, los que nos hemos educado en ese sistema. Apreciamos a los Estados Unidos, aunque sabemos discrepar con firmeza cuando se equivocan. De manera que preste la atención a eso. Este jueves son las elecciones en España. Y el asunto está complicado para los independentistas porque se han dividido. Pero vamos a ver los resultados. Ya no hay que confiar en las encuestas. Y usted sabe por qué. Porque la mayoría de las encuestas, así de última hora, se hacen por teléfono. Y con la existencia de los móviles, es muy difícil saber dónde está la población electoral. Y con la movilidad que se ha dado en las poblaciones, ya uno no tiene certeza de que el hallazgo de las encuestas representa el sentir. Y hay un tercer elemento importante. A la gente no le importa mentirle a la gente que encuesta. No le importa.
El cinismo se ha apoderado, y no solamente en Panamá, en el mundo en general. Fíjense que las encuestas están lejos de la realidad. Habrá que revisar ese. Y finalmente, en Argentina se ha desatado una serie de protestas porque el presidente Macri intenta cambiar el sistema de cálculo de las pensiones para pagar menos y se cotice más. Y esto ha generado una huelga general en Argentina contra el presidente Macri a 2 años de su mandato. Y lo que parecía una victoria importante en las elecciones que acaban de concluir, en la que derrotó a Cristina Fernández, se ha convertido ahora en una batalla campal en Argentina por un tema que es fundamental, que es el problema de los jubilados, que ya de por sí tienen una pensión que no les alcanza para vivir de allá ni acá. Ni allá ni acá. Esto ha generado una confrontación y una huelga general en Argentina. Quiero enviar mi solidaridad al estado de Washington, donde ocurrió un accidente ayer en que un tren de alta velocidad que iba de Seattle a Portland se descarriló. Era un tren de alta velocidad en su viaje inaugural, no en su vuelo, en su viaje inaugural, este trágico accidente que causó 3 muertos y muchos heridos. Vamos al cambio y regresamos, Fernando. Don José, ¿por dónde empezamos? Siempre se comienza por el principio. Oiga, don Fernando, vamos a hablar sobre ese tema, no se preocupe, pero fíjese lo que pasó ayer en la Corte de Miami. El juez, caso Wackett, en la sentencia de Nidal Wackett, que es digna de que le prestemos atención. El juez, ¿te recuerda este caso? El gobierno de los Estados Unidos, a través de su fiscalía, había acusado a Nidal Wackett, porque era el único que tenía indictment, porque Abdul Wackett no tiene ningún indictment en los Estados Unidos. Eso es otra cosa. Él está en una lista que lo pusieron y lo vincularon a Nidal por un indictment que le hicieron a él y que la Fiscalía de los Estados Unidos hizo una serie de cargos, entre ellos lavado de dinero procedente del narcotráfico, conspiración, etc. En la vista fiscal, la Fiscalía norteamericana, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su fiscalía, no pudo probar absolutamente nada de los cargos grandes. Y lo estaban pidiendo 50 o 70 años, no recuerdo. 50. 50 años para Abdul Wackett. Perdón, Nidal Wackett. Lo interesante es que cuando se llega al acuerdo, porque la Fiscalía tuvo que desistir de los casos y se quedó con el caso, con la acusación más débil, y allí Nidal se declaró culpable de haber entregado una factura con un interés de engañar al banco, pero que no había ni dolo ni robo porque el dinero se pagó, los intereses se pagaron, nadie fue estafado, nadie. En ese acuerdo, la Fiscalía pidió 55 meses para Nidal Wackett y los defensores de Nidal pidieron 31. El juez, en su decisión final, puede ser apelada, pero él le preguntó a la Fiscalía si iba a apelar su decisión y la Fiscalía dijo que no. El juez concedió 27 meses. O sea, la mitad de lo que pedía la Fiscalía y menos de lo que pedían los abogados de la defensa. Y en su intervención, el juez reconoce que se perdió tiempo, se cometieron muchos errores contra Nidal. Y resulta que por haber confesado este delito, que no tiene la importancia para que se hiciera lo que se hiciera con él, que perdió bancos, empresas, etc., el juez expresa su disgusto por haber levantado un expediente que no tenía ningún peso y reconoce que Nidal no tenía ningún antecedente de crimen que hubiera cometido. Y es probable que Nidal esté saliendo de la cárcel en el primer trimestre del año 18, porque al acceder él a esto,
es merecedor a 1/3 de la disminución de su condena. Es probable que salga rápidamente, todavía falta lo que el juez diga. Pero la Fiscalía se comprometió con el juez a que no iba a apelar. ¿Por qué le traigo este caso? Porque es lamentable lo que pasó en Panamá. Porque este era el indictment que había. ¿Se acuerda que se habló de un indictment, de que estos eran los grandes lavadores del mundo? Resulta que no había tal lavado de dinero. La organización criminal más grande del mundo. de la historia del mundo y la bolita del mundo, amén. Dicho por el señor embajador de los Estados Unidos aquí, en Panamá. Y resulta que ese cargo no asistía a ninguna prueba. Prueba que tampoco se puede ser extensiva a Abdul Waqed, que ni siquiera tiene un indictment. Se le señalo esto. Porque ahora la pregunta es, ¿quién hace hay una declaración de OFA? Porque ellos siempre se lavan las manos. Que una cosa, que él haya perdido plata no tiene nada que ver con el caso, y porque de todas maneras él fue condenado a algo, pero por eso no fue que ustedes lo llevaron a juicio. Ustedes lo llevaron porque era un lavador de dinero del narcotráfico. Y que todas las empresas, y yo les leía aquí el fallo de Colombia, ¿se acuerdan? En la que Colombia había encontrado que no había nada contra las empresas de Waqed. Y fíjense todo lo que hicieron con las empresas de Waqed por toda esta inclusión en la lista. Esta es la política exterior de un país que utiliza la vía de la administración, que no requiere pruebas de ninguna clase, sino que le impide a sus empresas y a sus nacionales que hagan negocios con países como el nuestro. Entonces no rompe la estructura de negocios y quiebra. Así quebraron Andorra, ¿se acuerdan? Sí. Y después pidieron excusa. Bien, esto ya, cosa juzgada. 2. Quiero reconocer el trabajo que ha venido haciendo los gobiernos locales en el mes de diciembre. Fíjese, le decía a Fernando esta mañana, la parada de Navidad en San Miguelito, hecha con el esfuerzo de la administración, del alcalde Cumberbatch. Fue todo un éxito. Miles de personas, niños sobre todo, en San Miguelito, y este fin de semana había, aquí en Parque Lefebvre, había parada. Los gobiernos locales le están brindando esa satisfacción, igual que el gobierno en Chorrera hizo una parada y Arraiján, muy bonita. ¿Y por qué yo le traigo esto a colación? El Distrito de Panamá ha llenado de felicidad y ha abierto espacios públicos que estaban cerrados y abandonados. Ustedes tienen que ver en qué se ha convertido el Parque Urracá, que fue todos nuestros muchachos, nuestros hijos, mis hijos pasaron por allí. Tú tuviste... Sí. Anoche se inauguró la modernización de Santa Ana, un parque histórico que había sido abandonado en ruinas, que es un hermoso acto. El domingo había un acto hermoso en el Parque Urraca y el parque que está aquí enfrente de la alcaldía, el Francisco Arias Paredes. Francisco Arias Paredes, igual que el Parque Porras, son hermosos, y todos los parques que están hechos a lo largo y todos los espacios que se están abriendo a lo largo del distrito capital, hacen y ponen de manifiesto la necesidad que los gobiernos locales se sigan fortaleciendo. Porque ha sido los gobiernos locales los que han puesto en contacto a la comunidad, al abrir los espacios de comunicación local. Usted abre la vida en comunidad. Cuando usted no tiene los parques, fíjese el efecto de la cinta costera nada más, o de Cosway. Ahí van ricos, pobres, blancos, negros, perros, sin perros, con perros, ¿no? Todo el mundo va y tiene un espacio de recuperar espacio para San Miguelito, para Arraiján, para Chorrera, para La Pira, para Panamá, para Colón. Son cosas importantes para todos los distritos. Entonces nosotros tenemos que fortalecer el gobierno local. Yo quiero felicitar a los gobiernos locales y particularmente a la Alcaldía de Panamá, que ha hecho un gran esfuerzo, no solamente en términos de la apertura a lo largo de los 23 corregimientos, sino por el engrandecimiento de la cultura. Me llamó la atención que hicieron un llamado para la biblioteca que se va a abrir y ya en menos de un día se habían dado todos los libros para tener la biblioteca andando. Eso demuestra un cambio. Y la fuerza más poderosa para transformar una sociedad es la cultura. Usted no va a ver ningún cambio en una sociedad si no hay educación y no hay cultura. Cultura es todo lo que el hombre hace.
Pero la cultura ha llevado para engrandecer, abrirle el espacio mental a nuestros jóvenes, darle espacio para la vida en comunidad, en familia. Eso es lo más importante. Y de eso estamos hablando poco. Un poco. ¿No? Pero se está haciendo mucho con el esfuerzo de darle recursos a los gobiernos locales. Ese es un paso importante y trascendental en el camino correcto. Y felicito a todos los hombres y mujeres que trabajan en esto, que han llevado de felicidad a diario a miles de panameños. No quería pasar por alto esto que pasó en San Miguelito, que fue extraordinario. Para mí fue extraordinario. Yo tuve la oportunidad de ver lo que estaba ocurriendo y usted ve la cara de felicidad de los niños. No hay nada más importante para la vida de un país que su gente sea feliz. Y por eso yo les pido a los políticos que le den espacio a la gente para que sea feliz. Bien. Quisiera también agradecerle a la directiva del béisbol juvenil, que abre el 5 de enero, haber dedicado este campeonato juvenil en honor a uno de los grandes atletas de este país y particularmente de Herrera, Narciso Cunday Martínez. Cunday era el centerfield de la Herrera, jugaba basquetbol, fútbol, atleta, era un hombre completo y además una gran persona, su familia también. De manera que me uno a ese merecido tributo a un hombre como Cunday, que todos nosotros le tenemos admiración, ¿no? Y que con tanto orgullo llevó la camiseta de la gloriosa provincia de Herrera y particularmente de Chitré. Quisiera hablar sobre el tema central que está en discusión, que es el tema de la selección de los magistrados. Y quisiera pedirle a la gente que tuviera cordura, partiendo del presidente. Por una razón técnica no podemos presentarle las palabras. Quisiera llamarle la atención al presidente que no importa los niveles de tensión que usted tenga, ¿no así? Hay que medir con mucha consecuencia lo que uno dice y escribe. No solamente el presidente, que ayer dijo un poco de cosas contra los medios. Se ha puesto de moda que los presidentes quieren atacar a los medios. Toda esta manía del señor Trump. Le está atacando a los medios, se le está pegando un poco de presidente. Entonces, los medios de comunicación son expresión de lo que está ocurriendo. Y si en el país ocurren cosas malas, si el sistema está mal, si los políticos no tienen la capacidad de mirar más allá de sus narices, bueno, eso es lo que vamos a tener. Aquí no hay un debate sobre las cosas fundamentales. Cuando hablamos sobre la Corte Suprema, nos queremos entrampar todos en lo particular y al mirar el árbol perdemos el bosque. No se engañen, no habrá forma de resolver el problema estructural de la vida política panameña si no hay un cambio de la Constitución. ¿Así? No se engañen. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia entonces decimos, bueno, lo que fue ayer es malo, lo que es bueno hoy, ¿cómo lo cambiamos? ¿A quién tiene que dominar el presidente para que ustedes se sientan tranquilos? Al que usted quiere. Entonces, partamos de un criterio sencillo. Él va a nombrar al que más le convenga. Yo no le veo, porque el sistema está diseñado así. Tenemos que cambiarlo para entonces sí nombrar al que mejor se pueda desempeñar. Pero vuelvo al tema. Ayer el Consejo de Gabinete ratificó la propuesta de la señora Moore para la fiscal Moore, Zuleika Moore para la sala penal y de la señora Tobar de Sarac para la sala civil. Ya oficialmente está en la asamblea. ¿Qué va a pasar en la asamblea? Olvídese de las resoluciones políticas que se han tomado. El jamaqueo político se está dando en este momento. A ver quién tiene los votos, porque la asamblea solo puede aprobar o improbar. Ratificar o no, eso es todo lo que va a hacer. Y si no lo ratifica, habrá otra selección. Pero la votación es en la asamblea, no es en conferencia de prensa. ¿Usted se acuerda cuando se estaba escogiendo el Contralor General de la República? El PRD hizo una reunión con toda su bancada y propuso a Bernabé Pérez como su candidato inclaudicable, patria o muerte. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó al día siguiente? Bajaron a Bernabé Pérez. ¿Y quién quedó de Contralor?
Bueno, unánime. Freddy Humbert, por todos los votos del PRD. Y no fue gratis. ¿Eso es un sistema perverso? Sí, es un sistema perverso. Pero ese es el sistema que existe. Entonces, no le preste mucha atención a las declaraciones y vamos a ver lo que va a ocurrir. A partir de hoy, la Comisión de Credenciales tiene 3 días. Tiene que abrir a consultas los que quieran expresarse con la presencia de los postulados. Entonces, allí habrá que hacerle las preguntas, las explicaciones, para ver si la señora Moore sabe o no de penal, si está capacitada para estar en lo penal, y si la señora Tobar de Sarac está capacitada para lo civil. Y ya veremos. Y después, si la comisión termina esto, lo manda el jueves a la asamblea, al plenario, y se vota. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, ¿habrá o no los votos? Yo no sé. No sé. Creo que, como está concebido nuestro sistema, existe una alta probabilidad que tengan los votos. No veo por qué va a cambiar, sí. ¿A santo de qué? Va a cambiar lo que es una norma. En todo caso, legalmente, el presidente está operando de acuerdo a lo que dice la Constitución y ha nombrado personas que de acuerdo al mínimo que exige la Constitución llenan los requisitos. Veremos si la coyuntura política actual y el nivel de fragmentación y de rompimiento y de enfrentamiento es lo suficientemente alto para romper el clientelismo. Yo no tengo mucha confianza ni creo mucho ya en lo que digan ningunos partidos políticos, porque ya los partidos políticos, las mismas cúpulas, no manejan nada. O sea, aquí estamos como en una especie de libertad absoluta. De anarquía total. ¿Usted ha visto que un partido haya dicho algo? Hay que votar por... y los diputados votan por eso, ¿no? Además, yo no creo que los diputados deben tener ningún control partidario. Yo estoy opuesto a la revocatoria de mandato. No por... Además, yo también no estoy por estar discutiendo el problema de la Asamblea actual. Mientras tengamos un régimen parlamentario como el que tenemos, eso es lo que vamos a tener. Si siempre seguimos haciendo lo mismo, que es un error, continuaremos cometiendo un error. O sea, no hay forma de salir del error si no salimos con una propuesta. Por eso coincido con el presidente Pérez Valladares, expresidente Pérez Valladares, que necesitamos una constitución. Y él no se detiene, igual que yo no me voy a detener en descalificar nada, sino en buscar que el electorado panameño tenga una plena conciencia de que necesitamos una reforma constitucional. Y ayer yo tenía una discusión amena, un debate ameno, porque aquí discutir ya se ha convertido en algo como prohibido. Que Fernando y yo discrepemos y siempre discrepamos de muchas cosas, sino ¿para qué queremos estar conversando? Con el abogado Dionisio Rodríguez, el que estaba aquí, el presidente Dionisio Rodríguez, y yo le decía, y él tenía una teoría, que la ética está al margen de la ley. La ley y la Constitución constituyen los elementos de guía para saber si una conducta es legal o ilegal. Y como consecuencia, ellas intrínsecamente llevan la ética y la moral de la sociedad. Entonces, claro, cada vez que yo quiero aplicar la ética mía para cada circunstancia y la aplico, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos la llamada ahora ética moral a la administración Martinelli, nos olvidamos de una cosa importante. Por ejemplo, ¿fue o no exitosa desde el punto de vista económico la gestión de Ricardo Martinelli? ¿Sí o no? Claro que fue exitosa. ¿Había un grado mayor de felicidad en el quinquenio pasado? ¿Sí o no? Claro que había un mayor grado de felicidad. No había estos conflictos. Pero cuando uno dice eso, no, hombre, que estos son pro Martinelli. ¿Ah? Y cuando nosotros hemos defendido el derecho constitucional y legal de los exfuncionarios del régimen pasado en este proceso de juzgamiento, lo estamos haciendo en nombre de los principios. Y no porque nadie nos está diciendo nada.
Y por eso, cuando juzgamos la legalidad de lo que se ha hecho con la selección, nosotros no podemos aducir que hay ninguna ilegalidad. Y si, por ejemplo, cuando Endara escogió la corte de lujo, ¿cuántos de esos magistrados eran miembros de partidos políticos? Casi todos. Molirena en general eran, sí, porque Molirena concentró la élite del poder económico e intelectual de los abogados. ¿Te recuerdas? ¿No? Y en la mayoría de los abogados, porque son abogados que van a la corte porque ellos han venido de partidos políticos. Si no, observen en los nombramientos que hizo el presidente Pérez Valladares, a ver, Troyano, ¿qué era? Graciela Dixon. Dixon, ¿qué era? Todos los que nombró vienen de partidos políticos. Entonces no es la militancia política, es la capacidad técnica y la individualidad, pero es más, el sistema que estamos utilizando para escogerlo es el que está mal. Entonces, para cambiar el sistema, tenemos que crear una nueva constitución que nos permita escoger a los mejores. Ahora se va a escoger mientras mantengamos el sistema al que le convenga al presidente. ¿Usted ha visto algún secreto en eso? Siempre ha pasado. Y no es posible pedirle peras al olmo. Entonces, ¿por qué yo le planteo esto? Porque ha madurado en nuestra sociedad la necesidad de cambios constitucionales. La Constitución es la carta política con que nos manejamos. Hoy esa carta política, en vez de llevarnos hacia, por ejemplo, el norte que es ese, el norte adecuado, nos está llevando hacia el fondo, porque ya la Constitución perdió vigencia política. Le voy a poner un ejemplo nada más para que usted vea lo que hay y me voy con esto. ¿Usted se acuerda de la empresa BIC? BIC, la que producía los bolígrafos. La que producía bolígrafos, encendedores y rasuradora. ¿Se acuerdan? Que fue famosa. ¿Quién concibe el mundo sin una pluma BIC? Bueno, esa empresa ha entrado en una caída vertiginosa. ¿Por qué? Porque ya los bolígrafos no son los que se usan. Ya está la pantalla digital, que usted la mueve con el dedo y en la pantalla te escribe. 2. El encendedor ha caído. ¿Por qué? Porque la campaña antitabaco ha tenido éxito mundial y en nuestro país ha tenido un buen éxito la campaña antitabaco. Entonces, ¿para qué quiere el encendedor? Y la rasuradora, ellas tienen que competir, esa compañía pequeña con Procter & Gamble, que son poderosos y ya hay nuevos mecanismos para afeitarse. Y pronto ya no habrá ni que afeitarse. Entonces, ¿por qué le planteo eso? BIC no supo adaptarse y desapareció. Como Kodak. Kodak, por ejemplo. En política, cuando los partidos no se modernizan, cuando las estructuras no se modernizan, como las naciones no desaparecen, lo que hace es que se profundiza la crisis. Entonces nuestra constitución está como la compañía BIC, obsoleta. Tenemos circuitos electorales, ¿quién puede ya competir con ellos? Necesitamos romper eso, pero con una constitución, con una reforma, ¿no? ¿Sí? Y mientras eso llega, a ellos que tenemos que apuntar. Nos hemos quedado disparándole ahí a la piedradita chiquita, con el objetivo de pegarle al presidente en unas elecciones que están bien lejos. Entonces yo, como sé que el clientelismo es como una bacteria, un hongo que se ha expandido en todos los partidos, en todos, y no solamente los partidos. En la llamada sociedad civil, el clientelismo es igual, solo que tienen otros patrones o dueños. Entonces, vamos a mirar con mucho detenimiento lo que pasa en la Asamblea y ojalá la Asamblea le dé tiempo a estas señoras, ahora ya postulantes, para ver si los que la van a criticar tienen más o no capacidad intelectual que ellas. Y al final vamos a ver cómo votan esto. Pero eso no va a significar, créamelo, lo que le voy a decir, ningún cambio en la dinámica política del país. Es un elemento más de sucesión de lo que está pasando en el país, del deterioro en que se está mandando el país y del nivel de centralización, que no es responsabilidad del presidente Varela, es responsabilidad de nosotros que no hemos sido capaces de obligar
a un cambio constitucional. El presidente Endara tuvo en sus manos la potencialidad de cambiar la Constitución en el mejor momento y no lo hizo. Grave error. Entonces, ahora, en el año 19, nosotros tenemos que votar por hombre o mujer que esté en la capacidad de llamar una reforma constitucional que incluya, ¿no?, la forma en cómo vamos a seleccionar nuestra Corte Suprema de Justicia y cómo recomponerla. Eso es lo que tenemos que aspirar. Lo demás son caramuzas más de una cosa que va a seguir hasta que podamos poner un alto estructural y entonces continuar con el desarrollo nacional. Vamos.